Ahora, dinosaurios, leía, es una expresión que tiene su origen en el griego, David, que se traduce como lagarto terrible. Claro, lagartos terribles. Lagartos terribles, una cosa así. En rigor, no eran necesariamente ni todos lagartos los dinosaurios, ¿o sí? A ver, es que hay que situar un poco en el contexto histórico en el que nace la palabra dinosaurio. ¿Okay? Fíjate que la palabra, el concepto de los dinosaurios fue para definir un grupo de reptiles o animales muy parecidos a los reptiles convencionales que todos conocemos, los cocodrilos, la lagartija, etc. Y diferenciarlos de otros reptiles que en ese momento se estaban descubriendo en Europa, en ese momento. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, el concepto para definir este grupo de animales y no incluirlo dentro de toda una categoría de reptiles, en un gran saco de solo reptiles, fue que fue una argumentación que vino desde el creacionismo para encajarlo bien en la secuencia de historia del planeta. Y esto viene de una eminencia en anatomía, Richard Owen, en 1842, que él propuso el concepto dinosaurio, que significa lagarto terrible, justamente porque él pensaba, era un detractor de la teoría progresista de la evolución. Recordemos que la teoría evolutiva de Darwin, Darwin se hizo famoso, digamos, después del libro de 1859, El origen de las especies, pero antes de eso había un montón de ideas pre-darwinistas, conceptos pre-darwinistas de evolución. Y uno de ellos era el de Lamarck. Lamarck, que es famoso por el ejemplo del elongamiento del cuello en la jirafa. De la herencia, digamos, con caracteres favorecidos, digamos, que se va sucediendo a través de las generaciones y ocurre a través del tiempo. Si uno ve toda esa progresión, un óptimo. Entonces, esas ideas pre-darwinianas apuntaban justamente a un óptimo. Y resulta de que Owen, al ser un detractor de la evolución, vio en esa figura, en esa forma de entender la evolución, en esa línea progresiva, un punto débil, ¿ya? Que fue que si los dinosaurios son lagartos terribles o fueron animales, las versiones mejoradas, por así decirlo, más, o supremas, el óptimo de los reptiles, ¿por qué habitaron en la era secundaria? En ese momento así se le llamaba la era mesozoica, y no en el presente. ¿Por qué en el presente tenemos Vamos a conversar de eso. Exacto, ¿por qué en el presente tenemos, qué sé yo, reptiles tan insignificantes en tamaño? Había antiguamente una suerte de involución, entonces. Exacto. Entonces él vio ahí el talón de Aquiles de la... Y de ahí justamente, bueno, se acuñó el concepto y el concepto mismo ha evolucionado y hoy en día sabemos que la palabra no está de esa manera porque hay muchos animales que supuestamente, bueno, tenían plumas, por ejemplo, y se aleja mucho del concepto tradicional. ¿Los dinosaurios son o caen en la categoría también de reptiles o no necesariamente? ¿Y qué define, Alexander, lo que es un dinosaurio y lo diferencia de lo que no es un dinosaurio? Bueno, los dinosaurios definitivamente evolucionaron de reptiles. ¿Ya? Los mamíferos no, por ejemplo. Los mamíferos son un linaje que se separó antes. Los dinosaurios no son mamíferos. No son mamíferos, exactamente. O sea, si tú le haces un test de ADN a un ave, también te sale en el grupo de los reptiles. O sea, digamos, los aves también deberíamos considerar los reptiles en el tema del linaje de sangre, de dónde vienen. De dónde vienen. Exacto. Hay un grupo de los reptiles y unas formas de reptiles cercanas a los cocodrilos se transformaron en los dinosaurios y eso es las aves. ¿Ya? Y eso, digamos, es una cosa que por linaje de sangre son reptiles. A lo mejor deberíamos decirle reptiles. Hay científicos que mantienen que hay que clasificar por linaje de sangre y dicen, reptiles. Pero resulta que el dinosaurio no repta. ¿Cierto? Exacto, por ende tiene ese problema para ser clasificado como reptil. Exacto, entonces hay gente que dice, bueno, no, reptil es un tema como obsoleto, hagamos un grupo nuevo, que se llama saurópsidos, en fin, para no asociarlo. Es una cuestión semántica. Hay una cuestión semántica. Todos los científicos estamos de acuerdo, los dinosaurios evolucionaron de reptiles. Eso no hay ningún ¿Y qué es lo propio de un dinosaurio para ser tal? Porque los diferencias de otros reptiles que convivieron con ellos, pero que no son dinosaurios. Exacto. Son un grupo, todos originados a partir de pequeñas formas bípedas que evolucionaron, bueno, son bípedos, originalmente algunos volvieron a ser cuadrúpedos, y con postura erguida, que tienen un tobillo también distinto, que se mueve de una manera más simple que los ancestros de ellos, tienen más vértebras en la región de la cadera fusionadas en torno a la evolución del bipedismo. Entonces son, sobre todo,
diferencias locomotoras y de postura. Ok, y no de tamaño, porque habitualmente uno asocia al dinosaurio como un animal de gran tamaño, digamos, particularmente mirando las películas, ahí estamos viendo imágenes de algunas de ellas. Pero no lo fueron, no necesariamente, algunos sí, por supuesto, otros no tanto. ¿Cómo se explica que hayan surgido estos animales, Sergio, y que hayan tenido en algún caso un tamaño tan descomunal? Bueno, el tema del... ¿Qué sentido natural tiene eso? Bueno, el gigantismo es un fenómeno que se ha dado dentro del grupo de los dinosaurios de manera repetida, digamos. Pero particularmente en los dinosaurios, diría yo. Es que no particularmente los dinosaurios, no son solamente los únicos animales que llegaron a grandes tamaños. También hubo muchos otros grupos, vamos a ver que hay reptiles marinos también que vivieron en la misma época de los dinosaurios, que alcanzaron gigantescos tamaños. Luego de la extinción de los dinosaurios mamíferos. Justo es que apuntaba yo a que casi todos los animales que conocemos hoy día, salvo las grandes ballenas y qué sé yo, son de muchísimo menor tamaño en general que los dinosaurios grandes, digamos. Entonces, por eso te preguntaba el sentido que hubiera tenido que ellos que lograran este gigantismo en ese minuto. ¿Era útil en algún sentido de sobrevivencia, de perpetuar la especie, de evolución que fueran tan grandes? Más que útil, yo creo que es una consecuencia misma del desarrollo de estos animales. Difícil darle alguna... Uno podría buscarle una explicación funcionalista, digamos. Claro, preguntar. Tenemos que pensar que animales de cuello largo, como los saurópodos, que son estos dinosaurios gigantescos, que alcanzaron dimensiones de más de 40 metros de longitud, es complejo para ellos haber habitado un ambiente porque de partida lo más probable es que hayan tenido un metabolismo quizás no muy bajo como el de un cocodrilo y tendrían que alimentarse de grandes cantidades de alimentos, de hojas, digamos, y ese es un problema, porque si no tienen alimento, entonces... Eso es interesante, ¿eh? ¿Qué planeta vivieron los dinosaurios, Rodrigo? Porque yo decía que nunca convivieron con el ser humano, cuyas primeras chazas están en decenas de miles de años para atrás, y estamos hablando de millones de años para atrás en el caso de los dinosaurios.